Bienvenida a La Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Te recordamos que ahora ya puedes unirte con nosotras a La Revolución junto con otras muchas mamás. Una vez al mes nos veremos en nuestros encuentros revolucionarios para comentar los capítulos del mes, resolver preguntas y mucho más. Ya puedes unirte haciendo clic en el enlace de la descripción. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de La Revolución Madre. ¿Y qué capítulo tenemos hoy? ¿Qué tal, María? Hola, Elena Corazón, pues muy bien y con ilusión de grabar este episodio porque al final es un tema interesante del que tampoco se habla mucho, ¿no? Siempre estamos hablando del embarazo y el embarazo con tu bebé, bueno, pero que no se nos olvide que hay mujeres que están embarazadas de 2 bebés y demás, ¿no? Pero bueno, dentro de los embarazos múltiples los más comunes son los gemelares y bueno, pues vamos a hablar un poquito de este tema porque también es importante, ¿no? Dar cabida a estos Desde casos. luego, además es un tema que nos habéis pedido. Nosotras sabéis que siempre os escuchamos y que tratamos de resolver vuestras dudas y de hacer un podcast que construimos entre todas. Así que este tema nos lo habéis pedido. Vamos a hablar sobre los embarazos múltiples y dentro de ello de los embarazos gemelares. Pues sobre todo qué son, diferentes tipos, cuidados en el embarazo, vía del parto, etc. Así que vamos allá. Eso es. Pues vamos allá. Lo primero es empezar sabiendo que hay diferentes tipos de embarazo gemelar. Y esto es algo que a veces no tenemos muy claro, ¿no? Es lo mismo gemelos que mellizos, mellizos que gemelos, ¿qué diferencia hay, no? Bueno, quizás sí que sabéis que cuando dos hermanos o dos hermanas son gemelos, se parecen bastante, ¿no? Son bastante idénticos, entre comillas. Sin embargo, los mellizos, no. Pueden ser completamente diferentes, ¿no? Que ni siquiera parezcan hermanos. Bueno, pues es que hay 2 tipos de embarazo gemelar. Están los gemelos dicigóticos, ahora traducimos todo esto, que serían los mellizos, y los gemelos monocigóticos, que serían los gemelos idénticos, ¿no? Estos mellizos dicigóticos se caracterizan porque se producen, este embarazo se produce a partir de 2 óvulos, ¿no? Que son diferentes, que son fecundados por 2 espermatozoides diferentes. Entonces tenemos como 2 embarazos a la vez, digamos, ¿no? Por eso hay 2 personas completamente diferentes. Se pueden parecer como hermanos que son, pero no tiene por qué. Y estos son el 70% más o menos de los embarazos gemelares, que se llaman gemelares, aunque no sean gemelos, ¿vale? Para que sepáis y conozcáis esta diferenciación. Y luego, por otra parte, están estos gemelos idénticos o monocigóticos. Se llaman monocigóticos porque provienen de un único óvulo, ¿vale? Que es fecundado y que se divide. Esta es la particularidad. Dentro de estos gemelos también tenemos varios tipos de gemelos, 3 tipos diferentes para ser exactas. Y se diferencian en cuanto a cuántas placentas hay y cuántos sacos hay, ¿vale? Podemos tener 2 gemelos idénticos, cada uno en su saco, cada uno con su placenta. Podemos tener 2 gemelos idénticos con una sola placenta y cada uno en su saco. Podemos tener 2 sacos, con una sola placenta, o podemos tener, que este es el caso de mayor riesgo, una sola placenta y un solo saco en el que están los 2 bebés. Los nombres son un poco raros para identificar estos embarazos, pero os los decimos. Estaría el bicorial biamniótico, monocorial biamniótico, monocorial monoamniótico. Este último es el que tiene mayor riesgo, ¿no? Elena, si quieres nos cuentas Sí, por al qué. final, esto al final se ve en ecografía, ¿vale? Y lo que va a hacer esta determinación de si tienen 2 sacos o 2 placentas o uno, va a ser un seguimiento más cercano y sobre todo en el caso de gemelos que tienen una placenta y un solo saco, hay más riesgo pues, de que haya una patología que se llama el síndrome de transfusión feto-fetal, que al final uno de los gemelos crece mucho, el otro crece menos y hay pues eso, riesgos de discordancias en tamaño, peso, etcétera, ¿vale? Entre otras cosas.
Entonces, bueno, todos los embarazos gemelares se van a mirar más de cerca y en concreto el que es mono-mono, pues un poquito más, ¿no? Eso es, Eso, eso al es. final, esto es un dato ecográfico que va a llevar el seguimiento siempre el ginecólogo. Los embarazos gemelares, las matronas vemos a las mujeres, pero es cierto que van a tener muchas más visitas con sus ginecólogos por esto, ¿no? Pues porque al final, dependiendo del tipo de embarazo y encima siendo un embarazo múltiple, pues va a tener asociado más factores de riesgo. Eso es importante que sepáis que esto es un rasgo diferencial de los embarazos gemelares, ¿no? Que conllevan un seguimiento un poco más estrecho, nada es obligatorio, pero sí muy recomendable. Y uno de los factores por los que este seguimiento es más estrecho es por este tema de la corionicidad, ¿no? Que Ujú. se llama. Esto se suele ver. Idealmente se debe de ver antes de la semana 14, ¿vale? Pues en esa famosa ECO 12 pues determinar qué tipo de embarazo gemelar es. Esto es Sí, importante. Y bueno, importante, ¿no? ¿Qué factores aumentan la probabilidad de tener un embarazo sí, múltiple, ¿no? ¿Tengo yo más posibilidades, menos? Pues bueno, mirad, hay algunos factores clave. Por supuesto, que haya gemelos anteriores en la familia, ¿no? Que haya casos de embarazos gemelares en la familia, esto, por supuesto, es uno de los factores. También en casos de reproducción asistida, por razones obvias, y luego también sabemos que por edad materna, en mujeres mayores de 35 años es más frecuente también, y también en mujeres con un IMC elevado por sí. encima de Yo también 30. había leído en algún Mm. sitio que a más hijos, a más paridad, más probabilidad de gemelos. O Sí, sea es que también verdad. puede ser. Yo siempre tenía miedo porque mi padre y mi tío son gemelos, entonces, además gemelos idénticos. Y en mi familia no ha habido más gemelos, ¿no? Pero yo decía, por favor, que no me salga un gemelo. Bueno, que no, o sí, lo que tenga que ser, ¿no? Pero bueno, pero que al tener más probabilidades, pues eh, Sí. estás ahí. Sí, sí, sí. Y lo vemos en las familias, ¿no? Que de repente a lo mejor tienen dos ya y, y vienen Eso. de repente otros dos. Esto Eso es, sucede. sí, sí. Nada, pues una vez entendido un poquito qué son las gestaciones gemelares y estos factores que aumentan la probabilidad, ¿no? Vamos a ver cómo sería el seguimiento de un embarazo gemelar, ¿vale? Que os hemos adelantado un poquito. El seguimiento, como os decíamos, va a ser más estrecho, pero dentro del tipo de embarazo gemelar, si es bicorial biamniótico, si es monocorial monoamniótico, si es mono-mono, pues va a haber más visitas, ¿vale? Por no liarnos demasiado, porque al final esto es un tema como muy médico, deciros que normalmente en una gestación bicoral biamniótica, hablamos de estos que tienen sus dos saquitos y sus dos placentas, se va a ver más o menos cada 4 semanas en el primer trimestre y luego el seguimiento habitual. Y en una gestación monocorial biamniótica, pues se ve un poquito más, pues cada 2 semanas, desde la semana 16, por riesgo de complicaciones, y en donde va a haber un seguimiento más intensivo va a ser en el mono-mono, ¿vale? Porque puede haber entrelazamiento de cordones, puede haber el síndrome de transfusión feto-fetal, entonces va a haber como un seguimiento mucho, mucho más cercano y que se va a individualizar, ¿vale? Dentro de Eso esto es. podemos destacar Eso. sobre todo, algo común en todos los embarazos gemelares es que se os va a ir midiendo la longitud del cuello del útero. ¿Por qué? Pues porque al final hay más riesgo de que ese cuello del útero se acorte, pues porque hay más peso en ese útero, más líquido, el peso de los bebés, etcétera. Entonces, en cada seguimiento que os hagan, os van a medir ese cuello del útero, os van a hacer ecografías y ecocardiografías, Doppler también, para ver un poco todo el flujo de las arterias. Van a ver el peso de un bebé y del otro para ver que vayan creciendo a la par y que no haya una discordancia grande y ver el bienestar fetal del bebé, ¿vale? Esto es lo que se suele hacer en las visitas de seguimiento, ¿vale? Y por supuesto, pues si luego hay algo que individualizar en alguna mujer, pues alguna patología del embarazo o alguna patología previa o cosas que vayan surgiendo, se van viendo. Eso es. Luego, obviamente, estos sí que son casos en los que se individualiza muchísimo, ¿no? Pero bueno, algo que quizá os ronda la mente y hemos dado algunas pinceladas, ¿no? Es, bueno, pero ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes, ¿no? En este tipo de embarazos? Porque sí que están considerados como embarazos de riesgo, por razones obvias,
no tiene por qué pasar nada, pero sí que hay más probabilidad de que sucedan cosas, pues como por ejemplo un parto prematuro. Hay muchas más posibilidades de que estos bebés nazcan antes de la semana 37 que en un embarazo único, ¿no? No es raro un parto en la semana 35 y se intenta aguantar por lo menos a la semana 35. Gestaciones triples, cuádruples, pues es que incluso antes nacen, ¿no? A las 32 semanas. Entonces, bueno, es una complicación, aunque normalmente naciendo en la semana 35 va todo bien, pero es cierto que son bebés que, bueno, pues hay que hacer un seguimiento ahí un poco más estrecho, ¿no? Esto no es raro. También es cierto que hay embarazos que llegan hasta la 37, hasta la 38, incluso sin ningún problema. Otra de las complicaciones es esto que os estaba comentando Elena del el síndrome de transfusión feto-fetal. Esto se da cuando hay una única placenta, se puede dar cuando hay una única placenta, y lo que pasa, para que lo entendáis así fácil, es que llega más alimento y más de todo, y más oxígeno y más sangre a uno de los bebés que al otro. Entonces puede haber discordancia en cuanto al tamaño, ¿no? Entonces, esto es súper importante y por eso se hace este seguimiento tan estrecho, porque se ve a través de la ecografía, ¿vale? Entonces, hacer seguimiento ahí es fundamental, ¿vale? Para saber si esto se está produciendo o no. ¿Qué más cosas pueden pasar en un embarazo gemelar? Pues la restricción del crecimiento intrauterino, un bebé que es más pequeñito de lo que debería ser, es más frecuente, ¿vale? También muchas veces relacionado con esto, con que al final hay que alimentar a dos personitas, no solo a una, incluso habiendo dos placentas, ¿vale? Al final, daos cuenta que son dos bebés en el cuerpo de una mujer, ¿no? Entonces, por eso ahora hablaremos, ¿no? Es muy importante también cómo se cuida esa mujer, ¿no? Y qué le recomendamos en cuanto a alimentación, en cuanto a suplementación. Hay que estar con bastante ojo ahí, pues para que no falte de nada, ¿no? Y así como última cosa que os queríamos comentar es que también hay riesgos para la madre, entre comillas. Es cierto que los embarazos gemelares suelen tener una mayor tasa de anemia, por lo mismo, por razones obvias. Al final, esos dos bebés están tirando de las reservas de la mamá, ¿no? También el riesgo de preeclampsia se aumenta por tres, hay más diabetes gestacional, también más colestasis y también hay más riesgo de hemorragia posparto porque ese útero se distiende mucho más de lo que se distendería si solo hubiese un bebé, ¿no? Entonces, no tiene por qué ocurrir, pero hay más probabilidad de que estas cosas Sí, eso ocurran. es. Mm. Y luego un tema que le preocupa a muchas mujeres, el tema del peso, ¿no? Si ya en el embarazo el tema del peso es una preocupación, ¿cuántos kilos tengo que Mm. coger? Pues en los gemelares partimos de que se están gestando dos vidas, se están gestando dos bebés con su saquito, con su placenta, con el líquido amniótico, con todo el volumen de sangre que requiere, por lo tanto el aumento de peso va a ser mayor, ¿vale? Em, y aquí también vamos a individualizar Mm. cada caso y vamos a ver que va a ser diferente de una mujer a otra, pero que vamos a partir de un aumento ponderal de peso mayor que un embarazo único, por razones obvias, ¿no? Y aquí el objetivo va a ser, como en un embarazo único, pues una buena alimentación nutritiva, equilibrada, suplementación adecuada y ir viendo, ¿vale? Entonces, el aumento de peso es muy variable. Hay tablas que dicen pues, que entre 12 y 17 kilos, pero vamos a tener siempre que mirar desde dónde partimos y ver en cada mujer que, pues, cómo es, ¿no? Eso es, sí, al final, bueno, ahí tenéis un episodio, ¿no? Eso es. Del peso en el embarazo, súper individual y al final aquí, bueno, no nos importa tanto el número, sino tu salud, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Cuáles son tus hábitos? Y entonces ahí, pues bueno, puedes coger un poco más de peso del que se supone que ponen las tablas y que estés súper sana y súper Eso es. saludable y no va a ser tan determinante, ¿no? Pero bueno, más o menos sí, ahí ronda la cosa. Lo que ha dicho Elena es fundamental, ¿no? Vamos a Sí, los cuidados, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué recomendaciones hay para un embarazo gemelar? Pues por supuesto la nutrición es es fundamental. importante. Hay más pilares, ¿no? Pero bueno, vamos a aumentar las calorías que comemos, que esto también, bueno, pues si en un embarazo normal hay que comer por dos, aquí por tres, pues no, esto no es tanto así. Sí que es cierto que aumenta un poquito el gasto calórico, pero aumenta mucho más en la lactancia, si damos lactancia materna, esto es real, ¿no? Entonces, bueno, sí que puede ser que el primer trimestre pues lo pases como buenamente puedas, sobre todo si tienes náuseas y demás. Y una vez pasa el primer trimestre que te empiezas a encontrar mejor, pues puede ser que tu cuerpo
te pida comer más veces al día, más de lo que estás habituada, sí, sí puede ser, pero no hace falta comer por Eso tres, es, en no, absoluto. Lo importante es que te nutras bien, que tengas una alimentación rica en todos los macro y los micronutrientes, ¿no? Que comas variado. Y con respecto a la suplementación, es importante que sea sí, individualizada. Aquí sí que hay puntos importantes, por ejemplo, el ácido fólico, que se recomienda siempre esos 400 microgramos. En caso de un embarazo gemelar van a ser 800, 1000. El hierro hay que individualizarlo viendo tus niveles de anemia si la hay, vitamina D también dependiendo de tus valores, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Por supuesto, lo primero es la nutrición, pero también tener una suplementación ajustada porque, claro, al final es lo que os decimos, que estos bebés están tirando mucho, mucho de lo sí. tuyo, ¿no? ¿Qué más cuidados? Pues el tema de la actividad física. ¿Una embarazada de gemelos puede hacer deporte o entrenamiento en el embarazo? Sí, siempre que no haya una contraindicación Sí, por médica, favor. siempre que no haya una indicación de reposo por un sangrado, por una amenaza de parto prematuro, etcétera. Actividad adaptada cada trimestre a su nivel de movilidad, a su estado general, pero sí, ejercicio en el embarazo siempre, ¿vale? Entonces, el reposo en un embarazo gemelar no se recomienda a todas las mujeres porque sí. De hecho, el reposo en el embarazo, como os hemos contado muchas veces, casi nunca se recomienda, ¿vale? Solo en casos muy, muy, muy concretos. ¿Por qué? Pues porque aumenta pues, el riesgo de problemas circulatorios, al final pues que los músculos no trabajen, no se atrofien al bebé cuando nos movemos, a los bebés les va a llegar más oxígeno, les va a llegar más sangre, entonces qué Eso importante, es. ¿no? Esto de moverse. Entonces, al no ser que haya una indicación Eso de es. cuello corto, de amenaza de parto prematuro o un cuello acortado u otras cosas, el ejercicio siempre va a estar recomendado, adaptado y impartido por profesionales que sean expertos en Eso embarazadas. es. ¿Vale? Esto sí es importante, ¿no? Que esté guiado por alguien que sepa del tema. Puedes entrenar en el primer trimestre sin ningún problema, que esta es una de las principales dudas, ¿no? Es que me han dicho que me espere a la semana 12. Si está todo bien y a ti te apetece y te encuentras con ganas, el movimiento siempre va a estar recomendado. Es súper beneficioso. También a nivel cardiovascular te va a venir muy Mm, bien, porque de repente vas a ir teniendo un peso extra en tu cuerpo que necesitas manejar. Y, y lo que os ha dicho Elena, que al final necesitamos aumentar, bueno, no necesitamos, lo suyo es aumentar el flujo sanguíneo que llega a esos bebés porque entonces les va a llegar mejor claro. todo, ¿vale? Y por cerrar esto, que es lo que me estaba viniendo a la mente mientras te escuchaba, Elena, si tú de por sí eres una mujer activa, ya no solo que entrenes, si entrenas más aún, ¿no? Pero si eres una mujer activa que te mueves, que pues tienes una vida activa, el reposo, parar en seco, Sí, es un estresor sí. para tu cuerpo. Y todo lo que sea un estresor aumenta las hormonas del estrés, la inflamación, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, entre otras cosas, no se recomienda parar. No estamos hechas para estar en la cama, salvo que haya una Sí, desde urgencia. luego. Y bueno, luego un pilar del autocuidado siempre es la parte emocional, ¿no? Nuestra salud mental. Y en un embarazo también, ¿no? En un embarazo gemelar en el que te vienen dos bebés, que igual ha sido algo que no te esperabas, pues muy intenso, ¿no? Entonces, esa preparación al parto y a la crianza y a todo lo que te viene, pues bueno, también hay que trabajarlo en el embarazo, ¿vale? Y también hay que verbalizarlo, expresarlo y bueno, pues si hace falta tirar de ayuda externa para gestionar todas estas emociones, adelante, ¿vale? Estos serán un poquito estos Exacto. cuidados, ¿no? Generales en un embarazo gemelar. Y como os decimos siempre, vamos siempre a individualizar en cada mujer, ¿vale? Pero bueno, estamos haciendo como un Eso es. recorrido así muy, muy express en lo que supone el embarazo gemelar. Y ahora, María, nos iríamos a la vía del Sí. parto, que esto es algo que... Vamos a la vía del parto, que siempre Sí, también pues suscita mucho sí, interés, muchas dudas. Y aunque nos encanta tenerlo todo controlado, en el embarazo y el parto en general no controlamos mucho, pero es que en un poco. embarazo gemelar, a ver, vamos a deciros las semanas que están como puestas en los protocolos y demás, pero es que esto con pinzas, porque no es, vale, si tengo un embarazo así, entonces pariré en la semana tal, depende muchísimo, ¿vale? Pero bueno, a rasgos generales, ¿vale? La duración ideal del embarazo, es decir, esto es el tiempo que por lo menos se intenta mantener ese embarazo, ¿vale? Luego se puede mantener más allá o puede que por lo que sea estos bebés nazcan antes, ¿no? Un embarazo bicorial biamniótico, dos placentas, dos sacos.
37-38 semanas normalmente llega, ¿vale? Monocorial, vía amniótico, una placenta, 2 sacos. Semana 36-37, ¿vale? Y monocorial, monoamniótico, que es este que os hemos dicho, que hay más riesgos, en general, una placenta y un único saco, 32-33 semanas. A veces el parto se da de forma natural, es decir, te pones de parto, y otras veces es necesario finalizar estos embarazos por alguna indicación médica, ¿vale? Puede ser que haya este síndrome de transfusión feto-fetal y esos bebés, es lo más frecuente, ¿no? Esos bebés tengan que nacer sobre todo por el chiquitito, ¿no? Porque ya no está creciendo, se lo está llevando todo el hermano y entonces tienen que nacer, esto es lo más frecuente, o porque hay alguna patología del embarazo que pueda ser, por ejemplo, una preeclampsia, ¿no? Que necesite de finalizar. Ahora, con pinzas. Y esto, Elena y yo lo sabemos porque las dos hemos acompañado y acompañamos no solo embarazos únicos, sino como matronas, embarazos gemelares en equipo con gines, ¿no? Y luego cada uno es un mundo. Es que cada uno termina A ver, diferente. normalmente la vía del parto, si el primer bebé está de cabeza, se intenta siempre un parto vaginal, ¿vale? Siempre que los pesos sean adecuados, el embarazo haya ido bien, bla, 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 bla. Primer feto, primer bebé de cabecita encefálica, se intenta un parto vaginal y la vía será la vaginal. Esto significa que el primero nacerá vaginal y luego se espera a que el bebé, el segundo, se coloque, o se ayuda a que baje y se le enseña el camino, ¿no? para que sea vaginal. Pero también puede pasar que el primero sea vaginal y el segundo sea o instrumental o cesárea, o puede pasar que el bebé que debería estar de cabeza pues esté de culo y no pueda darse un parto vaginal, ¿vale? Entonces, en estos casos, si el primer bebé no está en posición cefálica, se suele indicar una cesárea, ¿vale? Si además es un embarazo mono, una placenta, un saco, la indicación suele ser cesárea. También cuando hay una discordancia grande de peso entre uno y otro, o cuando se ha visto que hay alguna patología o de los bebés o de la madre, pues eso, o alguna malformación, en estos casos también se suele indicar una cesárea. O sea, lo que tenemos que saber es que al final, esta es la teoría, pero que luego el día del parto, al final el embarazo gemelar y el parto gemelar se va a dar con un equipo multidisciplinar, ginecólogo, matronas, pediatría, etcétera, ¿no? Neonatólogos, y siempre se va a atender de una manera muy integral y mirando mucho tanto el bienestar materno como el bienestar de los bebés. Entonces, esto es lo que dicen un poquito las guías, pero ya os digo, cogido totalmente con pinzas. Total. Luego ya, pues eso, es importante, ¿no? Que bueno, que se te siga porque se te va a seguir en un hospital grande, ¿no? Uno de estos hospitales que tienen un cine natal de pequeñitos, pero dentro de que tu parto vaya a ser un hospital grande, dentro de tus opciones y tus posibilidades está bien que te informes de cómo se trabaja en este centro, de cómo es la atención, de cómo es la filosofía de atención al parto, porque bueno, cada vez más en España se atiende el parto de nalgas, ¿no? Y yo sé de algún caso de embarazo gemelar que el primero venía de nalgas, el otro de cabecita y ha sido un parto vaginal, ¿no? Entonces aquí súper importante que estéis informadas, que hagáis lo que más tranquilidad os dé, que decidáis vosotras, y para esto lo que necesitáis es que os informen, ¿no? De todos los pros y los contras, como siempre os decimos, que no sea esto es lo que hay, sino bueno, esto es lo que hay porque tal y porque cual, ¿no? Y desde ahí pues podéis tomar Eso decisiones. es. Así que bueno, yo creo que lo hemos abordado un poco todo. Esperamos que os haya gustado. Si os surgen dudas, nos las podéis dejar, por supuesto, que estaremos encantadas. Y nada más. Nos vemos en en el el siguiente. Un besito grande. Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.